Marcelín. Muy buenas noches con todos. Vamos a dar por inicio con esta clase del día de hoy. Bien, dentro de la presente clase, nosotros vamos a hablar acerca del rol que tiene la mujer a lo largo de la historia. De igual manera, cuál fue su papel fundamental en la sociedad primitiva. Recordemos que durante mucho tiempo y a lo largo de toda la historia, se tiene que la mujer, de una o de otra manera, viene pasando por un proceso de lucha constante, de búsqueda de derechos, de búsqueda de importancia, de sobresalir en la sociedad. ¿Y por qué es que la mujer constantemente tiene que estar buscando luchar por sus derechos? Esto se da debido a que a lo largo de toda la historia se tiene que la mujer siempre ha sido opacada por su rol dentro de la sociedad, nunca ha sido tomada en cuenta en muchos aspectos y sobre todo venimos de una sociedad eminentemente machista. ¿Qué quiere decir esto? Que de cierta manera el hombre es el que predomina o los deberes, los derechos del hombre son los que predominan dentro de la sociedad. Dentro de todo este desarrollo, la mujer va constantemente teniendo pequeños papeles protagónicos. Es como que nosotros nos hiciéramos una idea de una película.
ya en una película, la película de la vida, la mujer va teniendo pequeños papeles, papeles que no son protagónicos, sino que netamente son como papeles un poco de relleno, papeles que van teniendo ahí algo de relevancia, algo de importancia, pero nada más importante de una o de otra manera. Eso es válido y es indispensable que se tome en cuenta dentro del rango histórico. La mujer, desde sus inicios, nunca fue utilizada o nunca se le dio una responsabilidad tan importante debido a que siempre se le consideró como de menores fuerzas, de menores capacidades. En un inicio, recordemos, en las sociedades primitivas, en las épocas aborígenes, todavía no se tenía un conocimiento de lo que era la división social, de lo que era la desigualdad, de lo que eran derechos, de lo que eran deberes, de absolutamente nada de eso. Solamente se vivía por vivir, se buscaba la supervivencia. Sí, era lo único con lo cual se manejaba la sociedad dentro de esa época. Pero ¿qué pasaba? Que la mujer era la que aseguraba el bienestar de cierta manera de la sociedad o del clan. ¿Por qué? Porque era la que podía fecundar, era la que podía dar a luz a más personas para que estas personas sigan aportando al crecimiento del clan, a más personas, más oportunidades de sobrevivir, a más personas, más gente para poder obtener alimento. Entonces, en este sentido, a la mujer se le trataba como de cuidar esa parte y por ello no se le daba roles tan fuertes o tan duros a comparación de los que realizaban los hombres dentro de la sociedad y como tal del desarrollo constante que iban teniendo poco a poco los personajes dentro de toda esta historia. Una vez en sus inicios, nosotros es importante que analicemos cuál es el rol fundamental que viene teniendo la mujer en su papel primitivo, es decir, en la sociedad primitiva. ¿Qué hizo desde la prehistoria? ¿Cómo logró posicionarse? ¿Cómo logró avanzar? Sí, desde sus inicios. ¿Por qué es que a la mujer en la actualidad se la considera como se la considera? Quizá nunca ha tenido ningún rol un poco más importante. Por ejemplo, en nuestra sociedad actual es muy poco común ver que como presidente de la República de cualquier país a nivel de Latinoamérica o del mundo entero se tenga una mujer. Es muy poco probable este tipo de cosas, no se ve comúnmente. ¿Por qué? Porque se considera que solamente los hombres son personas aptas para poder gobernar un país o que son personas con los conocimientos suficientes. Y esto viene desde una concepción ancestral desde que poco a poco la mujer fue siendo relegada. En sus inicios, como le digo, era solamente con la finalidad de salvaguardar su bienestar, de salvaguardar la criatura que podía traer al mundo para asegurar la subsistencia de los clanes. Pero posteriormente a ello ya se quedaron con esa concepción y la sociedad se fue volviendo eminentemente machista. ¿Sí? Patriarcal, es decir, que el poder suscitaba directamente en los hombres. Una mujer no podía tener importancia si no tenía un hombre al lado. Si una mujer no podía tener mayor rol o mayor destacamiento dentro de la sociedad si no dependía de un hombre. Esto fue durante muchísimos y muchísimos años, constantemente fue desarrollándose la sociedad. Es por ello que dentro de la presente clase nosotros vamos a analizar y a evaluar el rol y prestigio de la mujer en la comunidad primitiva a partir de su función productiva, social y cultural. ¿Por qué? Porque la mujer desde sus inicios ya tuvo que cumplir con ciertos roles. No roles de fuerza, no roles tan importantes, pero sí tuvo grandes roles que tenía que cumplir todos estos siendo parte de una sociedad, de un clan.
quizá ya no una sociedad o no todavía una sociedad como la consideramos nosotros actualmente, pero ya era parte de un grupo, ¿sí? De un grupo de personas que tenían cierto tipo de finalidades, cierto tipo de objetivos. De igual manera, se va a explicar y valorar el papel protagónico de la mujer a lo largo de la historia, partiendo desde la comunidad primitiva hasta el presente, destacando sus liderazgos intelectuales y políticos, sus luchas contra la dominación y sus distintos roles sociales. Esto es lo que se va a ir viendo mediante vayamos transcurriendo con la línea temporal en la presente clase acerca del rol que va teniendo la mujer desde sus inicios hasta la actualidad, que lógicamente en la actualidad ya es un rol mucho más importante, un rol mucho más relevante, pero lógicamente tuvo que pasar muchas cosas de por medio para que la mujer esté en el puesto en el que se encuentra ahora. Para ir empezando, como ustedes saben, vamos a ver un video que nos va explicando de cierta manera cuál es el rol principal que tiene la mujer. Este video que nos presenta aquí el texto. Antes de ello nos dice que en la prehistoria la mujer tuvo un papel fundamental para la creación y transmisión de la cultura. Como les digo, nosotros tenemos una línea. En esta línea, en el punto principal, se encuentra la mujer en la prehistoria. ¿Cuál es el rol inicial de la mujer aquí? Principalmente la creación. Por eso es que no se le dio mayor importancia en sus inicios, porque su rol principal era la creación, la fecundación, el poder asegurar el bienestar de quién, de la sociedad, de los clanes. De igual manera, la transmisión de la cultura. Siempre se le ha dado este papel o este protagonismo a la mujer, en el cual se le dice que al ser un poco más quizás suave, al ser un poco más accesible, que quizá tiene un poco más de dones de hacerse entender, de acercarse a la gente, entonces se le designó que era la encargada de la transmisión de la cultura. Con transmisión de cultura nos enfocamos en entender a qué se refiere a transmitir los conocimientos, más o menos a enseñar, ¿sí? A eso es a lo que se refería directamente la transmisión de la cultura. Entonces, ya son dos roles importantes que la mujer va teniendo desde sus inicios en la prehistoria. La fecundación, la creación y la transmisión de la cultura. A esta centralidad la denominamos matriarcado. Ojo, nosotros debemos entender lo que significa el matriarcado. El matriarcado no significa que la mujer está el poder y que los hombres no tienen derechos. No, el matriarcado habla de que el poder nace también de la mujer. Así como hay poderes que nacen del hombre, también hay poderes que pueden nacer de la mujer. Y a esto se le conoce como el matriarcado. Después de ello, también nosotros tenemos lo que es el patriarcado directamente. Y este patriarcado se va de una o de otra manera comprendiendo a partir de qué, a partir de su desarrollo, a partir de su evolución, a partir de lo que considera como fundamental, como su grupo, como su círculo cercano, como la parte más importante de la sociedad, ¿sí? El protagonismo femenino en las sociedades primitivas se extendió a aspectos como la educación, la agricultura, la manufactura, la salud y la religión. Son roles importantes, pero no de fuerza, ¿sí? Y constantemente la mujer ha ido teniendo este tipo de importancia o este tipo de roles dentro de la sociedad en el cual no se le dan trabajos de fuerza, sino más trabajos que tengan que ver con el pensamiento, con la creatividad, con un poco más de sentimentalismo de cierta manera, con cosas que no tengan que ver directamente con la fuerza, con el salir a exponerse. ¿Por qué? Porque eso siempre se le daba como rol principal a los hombres.
Es así entonces que vamos, por favor, a ver el siguiente video, chicos. Rol de la mujer en la sociedad primitiva. En la prehistoria, la mujer tuvo un papel fundamental para la creación y transmisión de la cultura. A esta centralidad la llamamos matriarcado. El protagonismo femenino en la sociedad primitiva se extendió a aspectos como la educación, la agricultura, la manufactura, la salud y por último la religión. Educación en la prehistoria. En esta existieron dos periodos, los cuales eran el Paleolítico y el Neolítico. En el Paleolítico se cuidaba y se enseñaban a los hijos. La educación era espontánea, el conocimiento se transmitía por la observación e imitación, y era una enseñanza muy práctica. En cambio, en el Neolítico, la enseñanza se recibían desde niños. Existían normas de conducta, las mujeres empezaron a aprender acerca de las plantas y los animales y todo lo que se transmitía era por el arte rupestre. El papel de la mujer en la agricultura ha sido fundamental tradicionalmente. El esfuerzo por parte de las mujeres para hacer visible su participación ha tenido que ser todavía mayor. La agricultura es un conjunto de actividades y conocimientos desarrollados por el hombre, destinados a cultivar, cuya finalidad es obtener productos vegetales como verduras, frutos, granos y pastos, para la alimentación del ser humano y el ganado. Mientras los hombres salían a realizar las actividades como la caza, las mujeres se dedicaban a la recolección de frutos, semillas y granos. Este hábito les permitió darse cuenta de que si una semilla caía al suelo, ésta germinaba y así aparecía una planta con el paso de los días. Por estos hechos surgió la idea de comenzar a recoger semillas, cosecharlas y labrar los campos para así obtener plantas que después pudieran utilizar para su supervivencia. La agricultura es considerada uno de los hechos más importantes dentro de la prehistoria. Con la aparición de la agricultura llegamos a la división de las tareas y una nueva organización de la vida en torno a la aldea. La mujer y su salud. Debido a su función recolectora, las mujeres habrían aprendido primero sobre las plantas, de manera que es probable que las hayan utilizado para curar ciertos males. Asimismo, las mujeres se encargaron del cuidado e higiene de los refugios. Las mujeres guardaban en sus propios cuerpos el misterio y el conocimiento del nacimiento. Eran las madres y dirigentes de la civilización. Las mujeres intervinieron en espacios domésticos. La importancia de las actividades de mantenimiento, preparación y conservación de los alimentos, la indumentaria, el mantenimiento del fuego y el espacio habitado. La mujer y la religión. El comportamiento religioso se cree que comenzó en el Paleolítico Superior, al menos hace más de 30.000 años, pero comportamientos como los ritos funerarios, que se podrían tomar como religiosos, comenzaron en el Paleolítico Medio, hace más de unos 300.000 años. El hombre del Paleolítico creía que había una vida después de la muerte, ya que los muertos eran enterrados con herramientas y animales, también cubiertos de rocas para su protección. El comportamiento religioso es uno de los sellos distintivos de la modernidad y se cree que surgió hace unos 50.000 años, entre el Paleolítico Medio y el Superior. Las ceremonias religiosas, tradiciones, chamanes, curanderos o sacerdotes eran comunes en la vida religiosa. Esto sucedía más en el Paleolítico Superior. El culto de los animales se entrelazaban con los ritos de caza. La religión involucraba magia simpática. La figurilla de Venus es un ejemplo de aquello. Podrían ser usadas para asegurar el éxito en la caza, también para lograr fertilidad en la tierra y mujeres. Se cree que las figurillas de Venus del Paleolítico Superior representaban a una diosa de la tierra, similar a Gaia, o como una diosa que es señora o madre de los animales. En sí, el rol de la mujer en la sociedad primitiva fue muy importante. En las familias paleolíticas como en las neolíticas, la mujer gozaba de un gran poder social,
dado que era la que aportaba los 2/3 de las calorías necesarias para la supervivencia del grupo al cual ella pertenecía. Además, las mujeres tenían aquella autonomía para poder moverse e ir cazando para recolectar sus propios alimentos. Ellas tuvieron los conocimientos de las plantas, las cuales ayudaban a curar enfermedades hacia sus hijos. Estas se encargaban del cuidado a la higiene de cada uno. En la prehistoria, la mujer tuvo su papel fundamental para la creación y transmisión de la cultura. El protagonismo femenino en la sociedad primitiva se extendió a aspectos como la educación, la agricultura, la manufactura y la salud y la religión. Las mujeres se dedicaron al cuidado de los miembros del grupo y a sus enseñanzas. Durante el periodo paleolítico, el aprendizaje era espontáneo, debido a que la humanidad empezaba a conocer el mundo. Podemos decir que el conocimiento se obtenía por vía empírica y el aprendizaje era práctico, pues versaba sobre lo que era útil, ya en el Neolítico podemos hablar de las enseñanzas dirigidas, la cual se recibía para los niños. Entre los contenidos de las enseñanzas en el Neolítico podemos obtener los mitos y tradiciones que explicaban el origen del mundo, las normas de conducta y el cómo transmitir sus conocimientos mediante el arte rupestre. Bien, más o menos se nos ha dado un breve preámbulo de cuál es el rol que va teniendo la mujer a lo largo de la historia. Principalmente iniciamos por donde nos dice que su rol se basa en lo que es la educación y la crianza. Las mujeres se dedicaron al cuidado de los miembros del clan y a la enseñanza. Como les digo, siempre la mujer ha tenido este protagonismo de ser un poco más suave, un poco más dócil, quizá un poco más, tiene el temperamento un poco más relajado para poder acceder al cuidado o a la enseñanza. Durante el Paleolítico, el aprendizaje era espontáneo, pues no existía un conocimiento que precediera a los seres humanos. ¿Qué quiere decir? Que la gente iba aprendiendo por medio de la observación, así como cuando somos bebés. ¿Qué sucede? Cuando somos bebés, poco a poco existe una persona como nuestra mamá, nuestro papá, que nos van enseñando diferentes palabras, cómo coger una cuchara, cómo caminar. Tenemos a una persona que nos va guiando en el camino, que nos va enseñando poco a poco las cosas básicas. Pero en este caso, en la época primitiva, no existía gente que conociera sobre absolutamente nada de la vida. No existían personas que conocieran o que ya tenían un conocimiento previo acerca de algún tipo de situaciones comunes y corrientes. ¿Qué es lo que hacían directamente? Lo que hacían es ir aprendiendo espontáneamente. Sí, por observación, por supervivencia también, por adaptación, como hicieron los primeros pobladores. Ellos quisieron se adaptaron a su entorno mediante la adaptación y fue una adaptación obligatoria, fue una adaptación necesaria. Nadie les dijo qué es lo que tenían que hacer ni cómo lo tenían que hacer. Fue la necesidad lo que les impulsó a tener que adaptarse, a tener que buscar los medios para entender su entorno. La humanidad empezaba a conocer el mundo. Sin embargo, este periodo de la humanidad podemos decir que el conocimiento se obtenía por vía empírica y se transmitía por la observación de la experiencia y la imitación. Nos dice algo importante aquí. Estas sociedades estaban conociendo recién el mundo. Era un mundo totalmente extraño a ellos, era un mundo que no conocían, era un mundo totalmente virgen para sus ojos, virgen para utilizarlo. No tenían absolutamente ningún conocimiento, sino que es lo que iban haciendo. Se iban equivocando, iban experimentando, iban reinventando, se iban conociendo y así poco a poco fueron teniendo conocimientos básicos de quizás sus desarrollos, de sus actividades, de las cosas importantes que tenían dentro de su sociedad.
Es así que principalmente cuando una persona ya lograba tener algún conocimiento, quiere decir que ya tenía experiencia, quizá en la casa, quizá en la recolección, quizá en el armar, en buscar refugio, en cualquier cosa, ya tenía experiencia. Esta experiencia también era transmitida, pero mediante la observación. Es decir, los personajes más pequeños, los más jóvenes de los clanes, iban observando cómo se adaptaban a la realidad los más expertos, cómo iban utilizando la naturaleza, cómo iban haciendo las cosas y poco a poco ellos también iban siendo parte de este trabajo, imitando lo que las personas expertas hacían. El aprendizaje era meramente práctico, pues versaba sobre lo que era útil, como usar herramientas, transformar pieles y fibras vegetales, usar fuego, cazar y recolectar. Es decir, lo que ellos veían, imitaban. Esta imitación les permitía también ya tener un conocimiento propio, es decir, una experiencia propia. Este conocimiento propio que les permitía hacer, pues de cierta manera les permitía ir poco a poco ya adaptándose mejor a su entorno, conociendo mejor el espacio, el lugar con el cual ellos estaban teniendo relación directa, del cual estaban viviendo. Y lógicamente no estamos hablando de que los conocimientos que se desarrollaban o que se transmitían en la época eran conocimientos académicos como en la actualidad. No, eran conocimientos como nos dice el texto, usar herramientas, de crear el fuego, el cazar, el recolectar, cosas que eran básicas para la supervivencia. Para eso es para lo cual se desarrollaban este tipo de conocimientos o se buscaba la imitación. ¿Por qué? Porque el ser humano por inercia, el ser humano nadie tiene que decirle, tienes que sobrevivir. El ser humano constantemente está en alerta, todo lo que hace desde sus inicios hasta en la actualidad, todo lo que hace lo hace con la finalidad de la supervivencia, de estar seguro. Entonces, en esta época, lógicamente la gente que iba haciendo iba imitando para poder asegurar su subsistencia. Y ya en el neolítico podemos hablar de enseñanza. Ahora sí, cuando ya aparece el neolítico, recordemos que en la era del paleolítico todo era más rudimentario, más brusco, el nomadismo, no existía tanto desarrollo consciente. En el neolítico ya las sociedades son mucho más desarrolladas, mucho más conscientes, mucho más inteligentes. Entonces es así que en el neolítico ahora sí podemos hablar de enseñanza. Esta enseñanza que se caracteriza por ser más dirigida y sistemática, que se recibía desde la niñez, es decir, desde los más pequeñitos, ya se iba enseñando las cosas básicas, lo más importante de la sociedad, lo más importante del clan. ¿Cuáles eran los contenidos y tradiciones que se enseñaba dentro del neolítico? Se enseñaban los mitos y tradiciones que explicaban el origen del mundo. Algo característico de estas sociedades es que constantemente buscaban promulgar que se conozca y que se desarrolle sus orígenes mitológicos, ¿sí? Es decir, sus tradiciones, sus creencias, su adoración a sus dioses, todo eso tenía que mantenerse, tenía que guardarse, tenía que radicarse en el corazón, en el sentimiento de las personas. Y es por ello que desde niños se les iba inculcando estos conocimientos. De igual manera, se les hablaba sobre normas de conducta, generalmente consideradas de inspiración divina e integradas en un sistema de creencias religiosas. Todavía como tal, no se hablaba de valores como lo hablamos en la actualidad, pero sí de respeto a los dioses. Es por eso que nos dice de creencias religiosas, es decir, que en base a lo que los dioses les decían, era lo cual ellos tenían que llevar una vida a cabo. ¿Por qué? Porque recordemos que en estas sociedades si existía algún fenómeno o desastre natural, se creía que era por la furia de los dioses porque alguien había incumplido en, eh, en sus... em, en sus valores, porque alguien había hecho mal en contra de los dioses. Entonces, por ello es que siempre se hablaba de normas de conducta, lo que se debe y lo que no se debe hacer.
De igual manera, el cúmulo de conocimientos sobre plantas y los animales. La mujer comprendió y transmitió a sus hijos el conocimiento precientífico. Y es por eso que, de cierta manera, no se entiende por qué después de ello la mujer pierde totalmente relevancia cuando la mujer era la que más conocía, era la que promulgaba los conocimientos a las sociedades y era la que mantenía los conocimientos, porque si la mujer no transmitía estos conocimientos a los más pequeños, a los niños del clan, nadie más lo iba a hacer. Ninguna otra persona lo iba a hacer porque los hombres salían a la casa a la recolección y las mujeres eran las que se quedaban enseñando. ¿Para qué? Para que las futuras generaciones pues también tengan este conocimiento vasto de su origen. Una de las formas de transmitir el conocimiento fue mediante el arte rupestre, que se estilizó en el Neolítico, hasta que se dio origen a la escritura. Por razones físicas, biológicas y afectivas, dentro de la división del trabajo, a la mujer le correspondió la alimentación de los infantes mediante la lactancia materna. Es una era de esperanza de vida mucho más baja que la actual. Esta actividad era de suma importancia para la supervivencia de la especie humana. Recordemos que actualmente, por ejemplo, cuando una mujer está embarazada o cuando una mujer está en estado de lactancia, ¿qué es lo que se le hace? Se le incentiva a una buena alimentación. Pero recordemos, en esta época era que recién estaban conociendo su naturaleza, recién estaban conociendo qué tipos de alimentos existen en su entorno, qué tipos de alimentos podían desarrollarse. Entonces, ¿cuál era la clave para mantener bien y saludables a los bebés? Pues era mediante la lactancia. Por eso es que incluso con el desarrollo de la sociedad, con el desarrollo de la humanidad, se espera que y se tiene un conocimiento de que es fundamental la lactancia. Lactancia es una de las partes más importantes del desarrollo de los bebés, ¿sí? Quizá existen momentos en los cuales las personas o las madres no pueden tener este vínculo con su bebé y es por eso que se buscan suplementos. ¿Por qué? Porque es importante que la mujer tenga este tipo de conexión con sus hijos. ¿Cuál es otra parte importante dentro de la agricultura? Probablemente por tener una fisionomía más robusta, los varones se dedicaban a la caza de presas grandes y feroces, o se iban en busca de grandes cantidades de calorías que les garantizaran la supervivencia al clan, pero no siempre lo lograban y regresaban con las manos vacías, fatigados y hambrientos. Es así que entra el papel de la mujer. Las mujeres garantizaban el aporte regular de calorías gracias a que recolectaban frutas, frutos secos, raíces, hojas, granos, tallos, insectos y también se dedicaban a la caza de animales pequeños. Por otra parte, algunos científicos han propuesto que por haber estado más cerca del refugio, las mujeres inventaron la costura y la alfarería. Entonces, es decir, que las mujeres tuvieron gran relevancia dentro de la sociedad. También lo hicieron en el ámbito de la salud y de la religión. En la salud, también debido a su función recolectora, las mujeres habrían aprendido primero sobre las plantas, de manera que es probable que las hayan utilizado para curar ciertos males. Asimismo, las mujeres se encargaron del cuidado e higiene de los refugios. El hecho de que sean sociedades primitivas o que sean sociedades aborígenes no quiere decir que eran sociedades descuidadas, sociedades sucias. Ya buscaban tener un mejor estilo de vida, ya buscaban tener un estatus un poco más elevado al de la prehistoria. ¿Por qué? Porque ya se hablaba en la prehistoria de sociedades totalmente salvajes. Ya el neolítico habla de sociedades mucho más avanzadas, mucho más estables, mucho más estabilizadas. De igual manera, en lo que es en la religión, la centralidad de la mujer tuvo su expresión en la religión. Durante el Paleolítico, periodo de casi recolección, las creencias en realidades espirituales se reflejaron en el animismo. Esto es la influencia del espíritu del animal en la vida del hombre. Es decir, que los animales tenían también un cierto tipo de conexión con los hombres.
En el Neolítico, con el desarrollo de la agricultura, el ser humano depende de la tierra y las cosechas, por lo que la fertilidad determina su vida. El objeto de adoración pasará a ser la diosa madre, como un culto de fertilidad de la tierra. Podemos decir que para la sociedad neolítica Dios era mujer. ¿Por qué? Porque el principal sustento, el principal espacio del cual ellos podían tener un beneficio era la tierra. Entonces, ¿cómo podían agradecerle a la tierra? Pues considerándole un Dios, considerándole su ente espiritual más grande, su fuente de energía más fuerte. ¿Sí? Para ir terminando con nuestra clase, quiero que por favor veamos el siguiente video que nos habla sobre el transcurso papel fundamental de la mujer a lo largo de la historia. Veamos, chicos, por favor. Las mujeres y las niñas son líderes, impulsoras de cambios, cuidadoras y encargadas del mantenimiento de la paz. Pero aunque tienen una función empoderada en nuestras sociedades, las mujeres y las niñas siguen teniendo que luchar por sus derechos. ¿Cuánto hemos avanzado y cuánto trabajo queda por hacer? ¿Cómo puedes impulsar esta lucha por la igualdad de derechos? La lucha de las mujeres por la igualdad de derechos comenzó hace siglos. El año 1848 supuso un hito para el movimiento por los derechos de las mujeres con la Convención de Seneca Falls, en la que las activistas reclamaron públicamente sus derechos civiles, sociales, políticos y religiosos. En 1893, Nueva Zelanda demostró al resto de activistas del mundo que era posible lograr el derecho al voto igualitario a través de la defensa de los intereses sufragistas. A comienzos del siglo XX, las mujeres de todo el mundo intensificaron sus movilizaciones por la igualdad de género y se vivió una rápida evolución de su función en el mercado laboral, con el acceso a puestos que trascendían las labores de cuidado. En 1945, nació la Organización de las Naciones Unidas como respuesta a la destrucción provocada por las dos guerras mundiales, y Eleanor Roosevelt supervisó la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ella fue una de las personas que defendieron con vehemencia la necesidad de subrayar los derechos de las mujeres en la declaración. Así se sentó la base para las normas y los estándares internacionales sobre los derechos de las mujeres. Durante las décadas siguientes, las mujeres empiezan a hacer historia y asumir puestos de liderazgo en el gobierno, mientras las activistas de base completan el impulso internacional, convirtiéndose en poderosos símbolos de resistencia feminista y cambio social. Esta tendencia alcanzó su punto culminante en 1995, cuando la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing presentó una visionaria agenda internacional por los derechos de las mujeres y las niñas. A pesar de todos los avances, la llegada del siglo XXI no ha supuesto la desaparición de los estigmas patriarcales y diversas líderes ejemplares se han levantado para hacerles frente. Con la aparición de la era digital, las redes sociales se han convertido en una herramienta esencial para unir a la población en la lucha contra la injusticia. La voz de una sola mujer se oye ahora más fuerte que nunca. Las activistas de base inician movimientos sociales en línea y sobre el terreno, en todas partes, desde grandes ciudades a pueblos, inspirando a las futuras generaciones de mujeres y niñas líderes. Gracias a una incansable campaña, estos movimientos están logrando transformaciones políticas que apuntan a un auténtico cambio en la mentalidad y las prácticas relativas a la igualdad de derechos en todo el mundo. ¿Dónde estamos ahora? Un cuarto de siglo después de la Declaración de Beijing, las mujeres y los hombres deben movilizarse juntos para superar los obstáculos a los que todavía se enfrenta la igualdad de género. Deben luchar para poner fin a la violencia de género, para garantizar el acceso a la atención sanitaria, por la igualdad salarial y por una participación igualitaria en la vida política. Aún no hemos acabado. Bien, chicos, eso es todo lo que puedo compartirles dentro de la clase del día de hoy. Les dejo para que procedan a su siguiente hora. Una excelente noche.